Hola, soy Alba Cristina Flechas y les quiero dar la bienvenida a la unidad de homeostasis del calcio y glucosa en el paciente pediátrico. Juntos estudiaremos los tópicos generales, características particulares y algunos casos de relevancia que tienen implicación directa en el manejo de estos pacientes. El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo y el mayor constituyente orgánico del hueso. En los adultos encontramos que hay un contenido de 1 a 2 kilogramos de calcio elemental. En un recién nacido tan solo se encuentran 30 gramos. Para todas las edades, el 99% del calcio corporal total está en el hueso en forma de hidroxiapatita, integralmente asociado con las fibrillas de colágeno y otros componentes de la matriz ósea. Solo el 1% del calcio corporal está contenido en el líquido extracelular y los tejidos. Este es intercambiable. Los rangos de concentración del calcio son marcadamente constantes en adultos. El total es de 8.8 a 10.4 miligramos por decilitro. El ionizado de 4.8 a 5.2 miligramos por decilitro. El calcio en el plasma se encuentra en tres formas. Una fracción libre de calcio ionizado que equivale al 50% del contenido total del plasma. Una fracción unida a proteínas que equivale al 40% del calcio total, del cual el 80% se une a la albúmina y el resto a las globulinas. Y una tercera fracción que es una pequeña cantidad de complejos difusibles unidos a bicarbonato, fosfato y citrato. Los complejos difusibles y calcio ionizado son también denominados calcio ultrafiltrable. Corresponden aproximadamente a un 60% del calcio total del plasma y se caracterizan por atravesar membranas semipermeables. Fisiológicamente, el calcio influye en muchas funciones celulares y está sujeto a un control hormonal. Juega un papel central en la función del músculo esquelético, cardíaco y liso. Es cofactor para la activación de diversos sistemas enzimáticos. También participa en la conducción del impulso nervioso promoviendo la liberación de neurotransmisores, en la mineralización ósea. Interviene como gatillo de la coagulación sanguínea. Está asociado con la fertilidad al estimular la división celular y la actividad hormonal. Estimula la exocitosis. A nivel intracelular, interactúa reversiblemente con proteínas como calmodulina y troponina, que son como sus receptores primarios, formando complejos que modulan la actividad celular. El calcio juega un papel muy importante en el mantenimiento y regulación de la función cardíaca normal. La fuerza de contracción miocárdica se altera por cambios en la entrada del calcio a la célula a través de los canales iónicos. Los niveles de calcio en los sitios de almacenamiento, cuando hay liberación desde el retículo endoplásmico, y la sensibilidad del calcio por las proteínas contráctiles, que está determinada por la activación de los canales voltaje dependientes tipo L y T. Los sistemas de homeostasis del calcio están diseñados para prevenir la hipocalcemia. La glándula paratiroides monitoriza su valor a través de un receptor calciosensible específico, el cual libera la paratormona que va a actuar a diferentes niveles. Primero, a nivel óseo, estimula la liberación del calcio. Segundo, a nivel renal, permite su excreción. Y tercero, a nivel gastrointestinal, activa la vitamina D, permitiendo su paso a 1,25 dihidroxivitamina D, que va a incrementar la absorción del calcio dietario y fósforo desde el intestino. Así se aumentan los niveles de calcio plasmático, con lo que se inhibe el receptor calciosensible y la producción de paratormona, llegando a la homeostasis. Si hay un incremento de calcio,
Se estimula a través de la glándula tiroides la liberación de calcitonina, que va a actuar primariamente inhibiendo la resorción ósea mediada por osteoclastos, disminuyendo la cantidad de calcio y fósforo liberado desde el hueso. Y a nivel renal, en forma secundaria, aumenta la excreción de calcio y fósforo. En consecuencia, disminuye la concentración neta de calcio y fósforo, con lo que se inhibe su producción y se llega a la homeostasia. En relación al calcio de los neonatos, se debe considerar que el calcio en el feto procede de la madre hasta en un 80%. Este es almacenado en el esqueleto durante el tercer trimestre, razón por la que los prematuros tienen los requerimientos aumentados y menor calcio y fósforo almacenados. La fuerza muscular exagerada es un estímulo crítico para el crecimiento óseo. Al igual que la inmovilización, aumenta la resorción ósea principalmente desde los huesos largos en pacientes críticamente enfermos. La combinación de estos factores aumenta la fragilidad y el riesgo de fracturas. La nutrición parenteral provee cantidades inadecuadas de calcio para prematuros y su uso prolongado deteriora la salud ósea, entre otros factores de riesgo. Dentro de los cambios al nacer se encuentra un aumento del flujo óseo en el plasma del 16 al 20%. También hay una disminución fisiológica del calcio sérico ionizado y total durante las primeras 48 horas, siendo más marcada en las primeras 2 horas de vida, y se restablecen los niveles de calcio a la semana, tanto en neonatos a término como en prematuros. En la tabla superior podemos ver las concentraciones séricas de calcio iónico y calcio total desde recién nacido hasta las primeras 24 horas. Son consideradas como normales los valores de 9 miligramos por decilitro para calcio total y 5 miligramos por decilitro para calcio iónico en las primeras 24 horas. Entre los factores de riesgo de hipocalcemia en el periodo postnatal se encuentran algunos asociados a la alteración del aparato hormona, como son los hijos de madre con diabetes gestacional, el hiperparatiroidismo, neonatos con hipomagnesemia, síndrome de George. Otros también son dependientes de la vitamina D, que en el periodo neonatal puede contribuir a la hipocalcemia y raquitismo, y se debe tener en cuenta que estos niveles se relacionan con los de la madre. Al ser una vitamina liposoluble, su absorción puede estar comprometida en casos de colestasis, mala absorción e insuficiencia intestinal. También la enfermedad hepática y renal pueden contribuir a la hipocalcemia al interferir con la secuencia de activación de la vitamina D. Adicionalmente, hay otras causas como la prematurez, trabajo de parto prolongado, asfixia perinatal, politransfusión, disfunción renal, ingesta de fosfatos, nutrición parenteral, alcalosis crónica y algunos medicamentos como furosemida, bicarbonato y glucagón. La hipocalcemia en neonatos usualmente es asintomática. En los casos severos puede verse manifestaciones como irritabilidad, temblores, hipertonía, apnea, convulsiones, síntomas generales como náuseas y vómito, llanto alto. En el electrocardiograma vamos a encontrar un QT mayor a 0.2 segundos. Y en los recién nacidos de bajo peso que tienen hipocalcemia, podría también verse letargia y una contractilidad muscular reducida. La hipocalcemia en lactantes y niños mayores es uno de los desórdenes más comunes en el metabolismo de los minerales y puede ser secundario a etiologías diversas que incluyen alteración en la secreción y o función del aparato hormonal, ya sea genética, autoinmune o adquirida. Desórdenes en el metabolismo de la vitamina D
y función anormal del receptor sensible al calcio, resistencia al aparato hormona, hipovitaminosis D, hipomagnesemia y una miscelánea como pancreatitis, transfusiones, insuficiencia renal y enemas con fosfato. Sus manifestaciones clínicas van a variar según la edad del paciente, la causa y el tiempo de evolución de la misma. Los síntomas aparecen cuando el calcio iónico es menor a 2.5 miligramos por decilitro. La administración de calcio endovenoso solo está recomendada en casos severos y debe estar acompañada de un suplemento de vitamina D, al igual que debe hacerse un seguimiento del paciente al menos durante 72 horas. Como consideraciones para su administración, preferir la vía venosa central por el riesgo de extravasación y necrosis tisular, no administrar el bolo en menos de 10 a 15 minutos, realizarlo siempre con monitorización cardíaca, previendo la presentación de arritmias tipo bradicardia, incluso paro, y no administrar de modo conjunto con bicarbonato, pues precipita. Se puede administrar como gluconato de calcio o cloruro de calcio. El gluconato de calcio debe ser diluido al medio en suero glucosado a una dosis de 1 a 2 ml por kilo endovenoso. Y el cloruro de calcio en dosis de 0,2 ml por kilo endovenoso. También debemos resaltar que la terapia con calcio puede bloquear la adaptación fisiológica normal en neonatos a término y en prematuros. Usualmente es asintomática y se resuelve de modo espontáneo. En este grupo de pacientes, los suplementos alimenticios y la leche materna dan el aporte necesario que se requiere. ¿Qué consideraciones anestésicas debemos hacer en el caso de hipocalcemia? Primero, en el preoperatorio, sobre todo en los casos en que es severa y sintomática, establecer su origen y definir su tratamiento y evolución, como también complementar con los estudios de calcio, fósforo, paratormona, vitamina D, 2-dihidroxivitamina D, electrolitos plasmáticos, magnesio, fosfatasas alcalinas, cómo está la función renal y corregirlo previa intervención. Se debe hacer una monitorización secuencial del calcio sérico iónico durante el perioperatorio. Debemos evitar hiperventilación por mayor disminución del calcio iónico. También evaluar si hay una respuesta alterada ante los relajantes musculares y prever la presentación del laringoespasmo en la emergencia de la anestesia. Respecto a la transfusión de hemoderivados, debemos considerar la disminución de la concentración del calcio en el plasma, y esto es mucho más significativo en pacientes con depósitos reducidos, donde se potencia el efecto inótropo negativo secundario. En cuanto a los anestésicos locales, sabemos que el mecanismo por el cual la bupivacaína puede causar cardiotoxicidad está relacionado con los cambios en la concentración de calcio intracelular. El efecto cardiodepresor de la bupivacaína se debe a una reducción de la fuerza de contracción, que es determinada por la inhibición de las corrientes de calcio a través de los canales tipo L. El calcio juega un papel muy importante en la sinapsis y en la transmisión neuromuscular a través de los cambios en el flujo de calcio transmembrana. Este tiene dos acciones opuestas en el proceso de la transmisión neuromuscular. A nivel presináptico, disminuye el grado de despolarización, lo que puede antagonizar el bloqueo muscular no despolarizante. Y a nivel postsináptico, disminuye el grado de despolarización producido por la acetilcolina, lo que puede potenciar un bloqueo neuromuscular no despolarizante. Cuando se administra succinilcolina intravenosa, se ha encontrado que disminuye el calcio ionizado en los niños, aunque el calcio total permanece sin cambios. Estos cambios pueden estar influenciados por el cambio en el pH, ya que existe una relación inversa entre el pH y el calcio ionizado.
Se ha reportado también disminución del calcio total, probablemente debido a la migración de los iones de calcio hacia dentro de la célula muscular durante las fasciculaciones producidas por la succinilcolina. Las benzodiazepinas bloquean la entrada del calcio a la célula del músculo liso vascular al inhibir los canales de calcio voltaje dependientes. Por este mecanismo producen relajación del músculo liso vascular y disminuyen la sensibilidad de las miofibrillas al calcio, lo que puede manifestarse clínicamente en inestabilidad hemodinámica. De los agentes intravenosos sabemos que durante la inducción se asocian con cambios en la función cardiovascular, estos asociados a una disminución en la disponibilidad del calcio intracelular. Se considera a los agentes anestésicos inhalatorios antagonistas del calcio. Su efecto depresor miocárdico y de vasodilatación está relacionado al menos en parte con los cambios en la entrada del calcio a la célula. Otra patología que nos podemos encontrar es la hipercalcemia, la cual se define como la presencia de concentraciones de calcio sérico superiores a 10.5 miligramos por decilitro. Está determinada por el incremento de la afluencia de calcio. En neonatos lo podemos encontrar en pacientes cuya madre tiene hipocalcemia, en hiperparatiroidismo o trastornos del vitamina D. En lactantes y niños en casos de hiperparatiroidismo, tirotoxicosis, nefropatía, intoxicación con vitamina D y algunas genopatías también. Las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia son muy generales. En neonatos y lactantes se puede observar irritabilidad, poliuria, vómito, constipación, anorexia, convulsiones. A nivel cardiovascular, bradicardia, en el electrocardiograma un QT corto y en algunos casos hipertensión. En niños mayores hay manifestaciones como cefalea, fatiga marcada, deterioro de la función renal y en casos muy severos se puede llegar a la deshidratación, el coma y la muerte. El manejo de la hipercalcemia se realiza descontinuando los suplementos de calcio que se estén dando al paciente, optimizando el estado de hidratación con suero fisiológico, administrando diuréticos tipo furosemida. Las tiazidas no están indicadas, haciendo un control y seguimiento de los suplementos y los electrolitos en el paciente, dando pulsos de hidrocortisona y calcitonina. Como consideraciones anestésicas en caso de un paciente con hipercalcemia, en lo posible corregirla previo a la anestesia. Nuestro objetivo primordial es mantener la normovolemia. Administrar suero fisiológico en el intraoperatorio. Hacer un control seriado de electrolitos como potasio y magnesio adicionalmente a los niveles de calcio. Evitar hipoventilación y la acidosis que provocarían aumentos en el calcio iónico. Ahora les invito a continuar con el desarrollo de la unidad, revise las lecturas recomendadas, desarrolle las actividades correspondientes y participe activamente en el foro.